de microempresa y macroempresa, y en esta oportunidad únicamente vamos a ver el aspecto de la microempresa. ¿A qué se refiere la microempresa? ¿Qué es lo que nos interesa por el momento? Después vamos a ver macroempresa, que también nos interesa porque recuérdese que usted está perfilándose para ir a servir a una macroempresa, a una gran empresa, pero también es muy posible que a usted tenga alguna idea de algún emprendimiento y que pueda formar una microempresa. Usted también está susceptible a formar una microempresa. Muy bien. Ahorita les comparto la pantalla. Un tema bastante corto para que ustedes no tengan mucho problema. Si ya no tienen cuaderno, por favor, si ya no tienen cuaderno, pueden empezar a hacer sus actividades en un documento Word con el debido cuidado de guardar el código es el número 07 y el número 2, ¿qué quiere decir? La actividad número 7 del bloque número 2. Y por cierto, este es nuestro cierre de zona. Aquí nos quedamos ya tranquilitos con nuestros 70 puntos de zona. La semana entrante ya les proyecto a ustedes el recorrido de cómo está su zona y aceptamos reclamos. Ya solo la semana entrante tenemos, si se dan cuenta, ya después de la semana entrante ya vienen los exámenes. Exámenes 4 y 5, no, 5 y 6, ¿es verdad? 5 y 6 o 4 y 5, algo así, pero ya es dentro de 15 días. Muy bien. Cualquier duda, interrumpen y me preguntan, por favor. Entonces vamos a hablar de la microempresa y macroempresa. Vamos a hacer una pequeña diferencia en cuanto a las dos. La microempresa es aquella unidad económica, porque toda empresa se constituye en una unidad económica que cuenta con menos de 10 empleados. Esa es una situación muy, pero muy característica de una microempresa. Pequeña cantidad de empleados, en este caso 10, y son menos. Les cuento que una microempresa está catalogada como micro cuando son 6 empleados nada más. En algunos casos especiales se puede llegar hasta 10. Ya después de 10 empleados, el empleado número 11 ya exige supervisión de la Inspectoría de Trabajo que se realice una planilla. Ya es necesaria una planilla y eso ya implica que esta microempresa se está constituyendo en una mediana empresa. Muy bien. Esa es la diferencia fundamental. También podemos decir que la microempresa es susceptible a que en un momento dado desaparezca, que no está plenamente establecida. En cambio, una macroempresa es una empresa que ya se encuentra totalmente establecida, con capacidades transnacionales, transaccionales, internacionales. Cuando decimos capacidades transaccionales internacionales, ya sabe usted a qué me refiero, simplemente a que sus operaciones ya están llegando fuera del país. Es más, hay empresas, por ejemplo, Campero, que ya tiene fuentes de trabajo en otro lugar del mundo, ya están fuera de Guatemala prácticamente. Entonces, la macroempresa, esa es una de sus características muy considerables. Y toda esta situación gira a su ingreso económico, a su situación económica en cuanto a el valor que obtiene. Cuando nosotros hablamos de micro y macroempresa, debemos de definir entonces qué es una empresa. Una empresa es una organización, es una unidad económica, como vimos al principio, de personas y recursos que interactúan entre sí, buscan la consecución de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en particular. Cuando la microempresa se fundamenta, cuando la microempresa se materializa, su objetivo primordial es un beneficio económico, definitivamente. Después, realizar una actividad relacionada con la fabricación o el proceso de un producto terminado para llenar cierta área de necesidad de un grupo social o para prestar un servicio de acuerdo a alguna habilidad con la que cuente la persona. Esta unidad productiva puede contar con una sola persona y debe buscar el lucro y alcanzar una serie de objetivos marcados en su formación. Cuando la empresa realiza objetivos, cuando la empresa tiene una unidad productiva que cuenta con una o varias personas que buscan alcanzar el lucro a través de la verdad y a través de la otra característica que es la buena fe,
prestando un servicio o vendiendo un producto, esta organización se constituye en una empresa. Y de ahí que puede haber micro, mediana y gran empresa. Muy bien. Hablemos de ahora qué es la microempresa. La microempresa, el concepto de microempresa es un término utilizado para diferenciar una empresa por los ingresos mensuales o anuales que posee, además del tamaño. Característica de la microempresa y que es una gran diferencia con la macroempresa es que esta actividad a nivel microempresarial tiene un ingreso mensual o anual mucho, pero mucho menor que una macroempresa. Además, el volumen con respecto a sus transacciones siempre es limitado, siempre va a ser menor. Muy bien. También por querer, digamos, las formas o los objetivos por los cuales un empresario emprende la actividad de fundamentar una microempresa son dos muy importantes. La primera es la necesidad que haya de realizar, la necesidad que haya de que haya más, de generar más ingresos hacia una familia. Esa es una de las situaciones muy importantes que hay, la necesidad que haya de poder hacer, primero, contamos con un capital, con un pequeño capital. Segundo, tenemos la necesidad de que este capital, en lugar de que nos lo gastemos, vaya creciendo, vaya creciendo. Entonces tenemos la necesidad de hacer una empresa para no quedarnos en bancarrota. Muy bien. Y la otra forma en que una persona se decide a formar una microempresa es porque tiene una habilidad, tiene cierto conocimiento en algún campo, por ejemplo, un panadero, por ejemplo, las damas que pueden peinar, algunos jóvenes que puedan de electricidad, algunos otros jóvenes que tengan una su soldadora por ahí y que quieran hacer algunos trabajos por su habilidad, por la habilidad que tienen, es otro de los motivos que hace que una persona incursione por el territorio de la pequeña industria. Muy bien. También puede decirse que la persona tiene posibilidad de crear una mediana empresa de entradita. De una vez yo voy a crear mi mediana empresa, pero antes de crear una mediana empresa quiero pasar por la microempresa. Esa es otra forma también y esa es más acomodada que las otras dos. Yo soy un empresario, tengo la posibilidad de hacer una mediana empresa de una vez, pero antes de arriesgarme voy a considerar una microempresa. Primero voy a empezar con una microempresa. Entonces hay tres categorías que hacen que una persona o un individuo abra una microempresa. La primera por necesidad, necesito doblar este capital que tengo. La segunda porque usted tiene cierta habilidad para poder ofrecer un servicio más que todo. Y la tercera es porque tiene la suficientemente capacidad económica de crear una mediana empresa, pero antes quiero pasar por la microempresa para no arriesgar, para no arriesgar. La persona que cuenta con un capital para desarrollar una mediana empresa y que el emprendimiento sea bueno, no debe de arriesgar. Arriesga creando su media empresa. ¿Por qué va a arriesgar? Arriesga más empezando por lo pequeño que empezando de lleno a donde tiene que llegar. Muy bien. El microempresario también podemos decir que es una persona capaz de levantar una o varias pequeñas microempresas. No solo es el dueño, sino que además tiene participación directa en el desarrollo. El microempresario se constituye en un trabajador más. El microempresario es cierto, va a ser su jefe, etcétera, él le va a pagar a usted y usted tiene que hacer lo que él dice dentro de lo que es el ámbito laboral. Sin embargo, es una persona que muchas veces trabaja más que ustedes, tiene que hacer otras funciones porque él es el comodín dentro de su propia empresa, tiene que estar en todos los departamentos y todo lo que él pueda ahorrar mano de obra, por supuesto que lo va a hacer. Incluso hay microempresarios que no necesitan más que él únicamente para poder realizar sus actividades. Las características del microempresario, ya dijimos que un microempresario se caracteriza por tener 6 empleados, máximo 10, solo en casos especiales. El dueño se cuenta entre los trabajadores, aunque hay excepciones también en que el dueño no se cuenta de los trabajadores, pero muchas veces y en la mayoría de veces
casi que en todas el dueño de la empresa es un trabajador más. Si no trabaja, esto se viene abajo. Si no controla y no está dentro del personal, eso se viene abajo también. Cuenta con una facturación limitada, no puede facturar a gran escala debido al régimen en el que está metido ante la SAT o porque su nivel de producción es pequeño. Entonces, cuando un nivel de producción es pequeño, la facturación siempre va a ser pequeña. No inciden significativamente en la economía nacional. El microempresario no afecta ni beneficia a la economía nacional. Permítame un segundo, por favor. Disculpen, aquí estoy de regreso. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí, ¿Sí? Ah, profe. gracias, muy bien. Va. Otra característica del microempresario es que al ser pequeña tiene la facilidad de ser modificado en caso que la primera no funcione. Es una de las pequeñas ventajas. Créanme que el microempresario tiene más desventajas que ventajas. El microempresario es un capital en riesgo, es un capital en riesgo, es un tiempo en riesgo también, desafortunadamente. ¿Y saben por qué? Por la falta de apoyo de los gobiernos o falta de apoyo de los bancos. Los bancos deberían de estar al tanto de cualquier emprendimiento, de cualquier idea que tenga una persona con respecto a emprender un proyecto empresarial. Dentro de los bancos se han creado diversos tipos de financiamiento para quienes tienen proyectos para emprender y que puedan ser accesibles a ellos. Se considera la posibilidad de que los bancos ayuden al pequeño, al microempresario. Sin embargo, usted se da cuenta que si usted quiere poner una su tiendita, si usted quiere poner un su salón de belleza, va al gobierno, va a un banco a que le den una ayuda, nada, no hay nada de ayuda. Le dan una ayuda si usted tiene alguna cuenta, le dan una ayuda si el de emprendimiento es bastante oneroso, le dan una ayuda si usted tiene un inmueble que hipotecar, son las únicas formas, pero ahí no sería ayuda, ahí sería un financiamiento muy, pero muy estirado y que usted pone en riesgo alguna de las actividades económicas por las cuales usted haya pasado parte de su vida. También otra de las situaciones que caracteriza al microempresario es que las decisiones se toman rapidito. Cuando hay algún riesgo, cuando hay algo que tener que tomar alguna decisión, el microempresario no se puede dar el lujo de esperar 8 días o de esperar a que haya una reunión para ver qué vamos a hacer. No se puede. El microempresario tiene que tomar las decisiones inmediatamente. No puede esperar mucho tiempo, porque una microempresa funciona día a día. Una microempresa que cierre un día, que cierre otro día, ya no va a poder llegar más adelante, ya no va a poder llegar más adelante. Muy bien. Como les repito, las desventajas del microempresario son más que las ventajas. Y la mayor desventaja que tiene un microempresario que está frente a una globalización. Eso es algo tremendo, que no se puede hacer nada, no se puede hacer nada con la competencia. Tiene inconvenientes para conseguir los créditos. Lo primero, no hay financiamiento para un microempresario en ninguna parte de Guatemala.
Su tecnología o equipo suele ser escaso, limitado y poco evolucionado. Gran desventaja también. No podemos tener un equipo técnico o un equipo que nos saque o que nos ayude a que nuestra actividad sea en menor tiempo, con menos capacidad de materia prima y mayor producción y a una buena calidad. Esto es algo muy alejado de una microempresa y es una gran desventaja. Los trabajadores también no tienen la capacidad que necesitaría usted para que le ayudaran. Cada vez que el microempresario contrata gente, tiene que capacitarlos y esa gente tarda poco tiempo porque no hay prestaciones, porque hay situaciones de conveniencia que rapidito consiguen mejor situación en otro lado y se van sin avisar. Muy bien, entonces a capacitar otra vez, a capacitar otra vez. No puede él decir necesito un técnico en panadería o necesito un técnico en tal cosa porque un técnico le va a cobrar más. Él toma gente que no esté especializada. Yo te enseño vos, venite, yo te enseño. Lo único que necesita el microempresario para contratar personal es que la gente tenga una buena actitud y que sean jóvenes posiblemente. Muy bien. Los trabajadores de la empresa no suelen tener demasiadas estructuras de jerarquía, no existen en la microempresa, no hay administradores, no hay gerentes, no hay jefe de personal, no hay recursos humanos. El gran desventaja, pero no se puede también tener un grupo administrativo. ¿Y cómo se va a pagar ese grupo administrativo? Si lográramos tener un grupo administrativo, ya no sería una microempresa, ya estaríamos hablando de una mediana empresa. Hay algunos tipos de microempresarios y de microempresa, hablando mejor de microempresa, no empresario. Hay tres tipos de microempresas. La de supervivencia, que la de supervivencia es la microempresa que vende para poder abrir al día siguiente. Increíble, pero hay empresas que venden, o hablemos, tal vez no tan ingratos, hablemos de semana. Tienen que vender esta semana para poder abrir la semana entrante. Tienen que vender los 4 meses del mes para poder pagar la renta. Tienen que vender los 4 meses del mes y bastante para poder juntar el salario de un empleado. La empresa, la microempresa de supervivencia prácticamente vive o se mantiene para pagar sus gastos. No hay ganancia. A eso se refiere que es una producción inmediata y acotada. Acotada, ¿por qué? Acotada quiere decir un corte, seccionado. Acortado porque no se puede ir más allá. Usted está trabajando y está produciendo únicamente para pagar sus gastos, para pagar lo que tiene que pagar. Y muchas veces no alcanza para eso también. Solo el buen ánimo y el entusiasmo hace que las personas continúen trabajando y luchando para poder salir adelante con su microempresa. Existe otro tipo de microempresa que está un tanto más acomodada, que está una empresa que está en expansión, tiene un poco más de ingresos que la anterior. Sin embargo, este dinero restante no le es suficiente para desarrollar más aún más la pequeña y mediana empresa. No se puede, se queda como micro siempre. Lo único que sí está con rasgos de poder crecer en cuanto a su situación de superávit. Tal vez no un superávit demasiado grande, pero sí tiene un dinero restante, se va un dinero restante. Simplemente ese dinero restante no es suficiente, no es suficiente para llegar a una mediana empresa. Está en expansión. Hasta que ese dinero restante logre una cantidad mayor de cúmulo, entonces sí podríamos hablar de poder pasar a la siguiente esfera, que sería, o mejor dicho, al siguiente nivel, que sería una mediana empresa. Muy bien. Y existe otra que está mucho mejor, que es la de transformación. Esta está mucho mejor que las anteriores. Su monto de facturación es mucho mayor. El ingreso le permite ahorrar y esa se perfila a atender un crecimiento inmediato. Tres tipos de microempresarios: de supervivencia, de expansión y de transformación. Y quiero que le ponga bastante atención a esta diapositiva porque la actividad de aprendizaje es, usted me va a mencionar a nivel regional, aquí a nivel San José Pinula, tres empresas, porque aquí estamos llenos de microempresas. Usted se hace cuenta, está lleno de microempresas. Dígame qué tres empresas y no me vaya a poner los nombres de las empresas porque no va a saber los nombres. Mejor dígame a qué se dedican. Por ejemplo, de supervivencia. ¿Cuáles creen ustedes que sean empresas de supervivencia? A ver.
¿Cuáles creen ustedes que sean unas empresas de supervivencia dentro de los microempresarios? Ya sabe usted que la empresa de supervivencia es la que si no vende hoy, no puede abrir mañana. O póngale que no vende una semana, no puede abrir la otra semana. ¿Cuál creen ustedes? Porque ustedes tienen que hacer un trabajo. ¿Cuál creen? A ver. Profe, tal vez las pacas o los que venden papas fritas, hot dog. Sí, los comedores, los que venden papas fritas, esa gente si no vende hoy, no puede abrir mañana. Muy bien, muy acertado. Entonces, como no sabemos los nombres de las empresas, usted le pone ahí venta de papas fritas el mariachi o venta, ¿verdad? ¿Me entiende? ¿Va? Sí, empresa de super, pero es para, la idea de esa actividad es para que usted haga la diferencia entre las tres categorías que hay de microempresario. Va. ¿Cuál sería una empresa, la otra cuál es? La empresa de expansión, ¿sería? No sería la expansión, no. ¿Cuál es la otra? Ay, que se me fue por alto. ¿Dónde está? No sean malos, díganme.